Continuando con la presentación, seguimos hablando de enfermedad neumocócica invasora, la actualización en Colombia en la era postvacunal. Entonces, hablemos ahora de meningitis bacteriana en Colombia y estábamos recordando cómo, a pesar de la vacunación, sigue siendo para el año 2019, en las primeras 14 semanas, el neumococo el microorganismo más comúnmente documentado como agente causal de meningitis en Colombia. Y aquí vemos las tasas de incidencia en población general, tanto para Haemophilus influenza como para neumococo y para Streptococcus pneumoniae. Y vemos que para población general 0,06, mientras que para menores de 5 años es mucho más alta, 0,09, con una mortalidad de 4 casos en población general, un caso de ellos en menores de 5 años, y una letalidad del 13% para población general, mientras que un 25% para población menor de 5 años. ¿Esto qué quiere decir? Que de los 4 niños que presentaron infección por meningia por neumococo, uno de ellos se murió, que es este que estamos acá describiendo. Acá están los serotipos identificados por agente aislado en casos confirmados de meningitis bacteriana y vemos cómo de toda esta, de estos cuadrados y rectángulos que están en esta, que son todos los casos de neumococo, el cuadrado más grande es el que representa el serotipo 19A. Entonces, este no está cubierto por la vacunación, este no está cubierto por ninguna de las vacunas actualmente disponibles, este tampoco, y de aquí los únicos que están cubiertos por la vacunación disponible en el momento en Colombia son el 19F, el 23F, y paré de contar porque el 6A está cubierto parcialmente por 6B. Bueno, en cuanto a meningococo, aquí vemos que el meningococo C es el más común en nuestro país, seguido del meningococo B. Y en cuanto al hemófilus, el hemófilus influenza tipo B es el que ha ocasionado todos los casos secundarios a hemófilus influenza, a pesar de que haya vacunación. Esta es la incidencia de meningitis por neumococo en Colombia desde 2009 al 2018, tanto en población general, que es la que está acá en las barras azules, y la incidencia en menores de 5 años. Aquí vemos una diferencia y es que de todos los años no hay datos de incidencia en menores de 5 años. Estos son los datos que están publicados por el Instituto Nacional de Salud. No hay, en los que no aparece la barra es porque no hay datos, pero vemos como la meningitis pasó de 1,2 casos por 100.000 menores de 5 años y ha permanecido más o menos entre 0,5 y 0,6, 0,6 y un poco más, se ha descendido pero a la mitad. En la población general vemos que prácticamente no ha habido un cambio, incluso podemos decir que por el contrario ha habido un aumento en la incidencia de meningitis por neumococo en Colombia, en población general. Vemos acá la incidencia y letalidad en meningitis por neumococo en Colombia en 2009 al 2018. Aquí vemos el número de casos de este año, 2009, que fueron 109, de los cuales 29 menores de un año y 10 en 1 a 14. Aquí vemos los datos que muestran que los datos realmente no han disminuido de 109, 118, 125, aquí bajó a 103, aquí subió nuevamente a 130. Esta es la incidencia general que está entre 0,18 y 0,30. Para menores de 5 años, como mencioné, hay unos datos que aparecen, otros que no, 1,19, aquí 0,51, 0,63. La letalidad general entre el 10 y el 19%, y en menores de 5 años pues no hay datos. Aquí en cuanto al serotipo en orden de frecuencia, pues hay años que no reportan, hay otros años que sí reportan, pero aquí vemos como en estos primeros años, 2010-2011, no aparecía el serotipo 19A, aquí solamente en el último año, en el 2014, aparece el serotipo 19A. Si seguimos para el año 2015 al 2018, vemos que los números sí han venido aumentando, íbamos en 130 para el 2014 y ya
ha aumentado 139, 173, 202 y 199. ¿Eso qué quiere decir? Que ha aumentado el número de casos de meningitis por neumococo a pesar de que tenemos la vacuna 10 valente. La incidencia que estaba calculada inicialmente entre 1, entre 0,18 a 0,30 ha aumentado 0,35, 0,40, 0,39. La incidencia en menores de 5 años, que había estado, entre 1,19 y 0,51, está ligeramente en aumento, 0,57, 0,64. La letalidad, que habíamos mencionado previamente, estaba entre el 10 y el 19, ahora ha aumentado del 28, 27,7 al 33%, y esta letalidad en menores de 5 años, de la cual no teníamos ningún dato, empezó a aparecer reportada a partir de 2016, y vemos cómo en el 2016 la discriminaron por grupos de edad, en menores de un año del 9,1% y del 28,6% en 1 a 4 años, y vemos como para el año 2017 y 2018 la letalidad de esta enfermedad es altísima. Uno de cada 2 niños que tienen meningitis por neumococo se está muriendo. En cuanto a los serotipos, habíamos visto que antes del año 2014 aparecían diferentes serotipos, 23F, tal vez era como que en estos 2 primeros años, el 4, pero no aparecía en todos los años, bueno, etcétera. Pero a partir del año 2015, ustedes ven que 19 aparece acá, aparece acá, aparece acá y aparece acá. ¿Eso qué quiere decir? Para mi concepto es que se debe, desde hace ya varios años, haber tomado la decisión política y económica de apostarle por la vacuna que cubra este serotipo 19A. Y con esto seguramente hubiéramos tenido otro camino diferente en cuanto a incidencia general, en cuanto a incidencia menor de 5 años, a letalidad general y en letalidad menor de 5 años. Entonces acá otra gráfica representando la incidencia y la letalidad de meningitis por neumococo en todas las edades, y vemos cómo ha ido aumentando esta incidencia, pasando de un poquito menos de 0,24 con este valor que está por fuera de toda la tendencia, pero que en este momento estamos cercanos a 0, casi 0,40 casos por 100.000 habitantes, y aquí vemos la letalidad como antes era aproximadamente entre el 15 menos del 15 al 20%, con un pico del 25%, pero ahorita en este momento ya tenemos letalidades que superan el 40%. La resistencia bacteriana pues ha venido en aumento tanto en cepas meningias como no meningias, a penicilina y cefalosporinas, y esto se sabe que estos serotipos, que son los más comunes, también son los más resistentes, el 19A, 6A, 14, 23F y 6C. En el caso del 19A, hasta un quinto de los casos hay multidrogo resistencia, o sea, resistencia a más de 3 familias de antibióticos. Y vemos cómo es la sensibilidad a la penicilina y el neumococo en menores de 5 años, tanto para cepas meningias como para cepas no meningias. ¿Por qué aquí dos colores? Porque aquí solamente se habla de sensible y de resistente, mientras que aquí se habla de sensible, intermedio y resistente. Entonces aparece el azul para sensible, el intermedio amarillo y el rojo para resistente. ¿Ustedes qué ven? Acá como que hubiéramos tenido una época desde el 2009 que teníamos más bien una sensibilidad superior al 80. Lo mismo pasó tal vez en 2015, que llegó casi al 90, pero fíjense la caída tan dramática de la sensibilidad, y actualmente está entre el 30 y el 40% para los 2 últimos años en las cepas meningias frente a penicilina. En las cepas no meningias, por ejemplo las que son bacteremias o peritonitis o piemas pleurales, en líquido pleural, vemos como la sensibilidad ha estado variable. Hemos tenido muy buenas del 97% para el 2006, malas para el 2009, del 66%, otra vez buenas, digamos casi llegando al 90% en el 2013, pero desde entonces sí vemos cómo ha venido disminuyendo y actualmente está apenas ligeramente por arriba del 50% de sensibilidad. El rango intermedio pues ha estado presente en todos los años,
algunos más, otros menos, sigue siendo más o menos cercano al 20%. Y lo que nos preocupa sobre todo en estos últimos 3 años es cómo la barra roja de resistencia de las cepas no meninges a penicilina ha venido creciendo notoriamente. Prácticamente para el último año está sumando un poco más del 25%. La sensibilidad a las cefalosporinas de tercera generación también se evaluó frente a aislamientos meningios y frente a aislamientos no meningios. En los aislamientos meningios acá tenemos como inicialmente tenemos datos o sensibles o intermedios, pero no había resistencia, y la resistencia que es en rojo, que no ha aparecido todos estos años, pero aquí en estos últimos 2 años, 2017 y 2018, sí es bastante alarmante pensar que tenemos una resistencia que está cercana al 30 o un poco más. En cuanto a los no meningios, no tenemos una gran resistencia, pero sí tenemos ya aislamientos intermedios que puede que en la práctica nos obliguen a tener o mayor tiempo de tratamiento por un lado o asociación con otros esquemas antibióticos para no dejar estos pacientes bajo riesgo de que llegue a fracasar el tratamiento instaurado solamente con cefalosporinas de tercera generación tipo ceftriaxona. Acá están los serotipos y la resistencia de neumococo. Aquí vemos cómo está el serotipo 14. Aquí vemos este, que es sensible o intermedio. Esta es la barra azul. Entre más colores tenga cada una de estas barras, significa que hay más mecanismos de resistencia o más resistencia a diferentes familias de antibióticos. Entonces, por ejemplo, el serotipo 14 tiene sensibilidad por debajo del 50% a la penicilina y a todos los antibióticos, pero tiene un poco más del 50% de resistencia a varios esquemas antibióticos. De eso solamente a un antibiótico como un 30% y el restante 20% a dos o más. Pero fíjense que en el serotipo 19A la sensibilidad a todos los antibióticos evaluados está apenas llegando por encima del 35%, un poco menos del 40%, o sea que tenemos un 60% de aislamientos que son resistentes a uno o más antibióticos. Entonces aquí vemos como la tabla de solamente monoresistencia es apenas por encima del 12%, pero hay resistencia a dos familias de antibióticos en más del 20%, a 3, a 4 y a 5. Es bastante importante la aparición de resistencia. Y así podemos evaluar cada uno de estos diferentes serotipos. Hay serotipos que son completamente sensibles a los antibióticos, a la penicilina, otros como el 16F, y hay otros que también se encuentran con multidrogoresistencia, pero que definitivamente los que más expresan multidrogoresistencia son el 19A y el 14. Y la resistencia 19A, del serotipo 19A, que la podemos especificar de acuerdo al antibiótico, a penicilina, cefotaxima, eritromicina, clindamicina y trimethoprim, y vemos como ningún antibiótico nos da seguridad para utilizarlo cuando tenemos un aislamiento de serotipo 19A. Por eso se prefieren las combinaciones de antibióticos. Por lo menos de estos que están acá en esta diapositiva, ninguno sí tiene adecuada sensibilidad a vancomicina, y por eso es uno de los antibióticos que se han venido utilizando para tratar infecciones por este serotipo. Estos son los datos de Bogotá que les voy a pasar porque básicamente son datos que publicó la Secretaría de Salud en Bogotá. Ellos también reportan el serotipo 19A, el 21% de todos sus aislamientos, el serotipo 3 el 11, serotipo 14 el 5 7, y la susceptibilidad de este serotipo 19A, aquí vemos la resistencia 65% a penicilina, ya habíamos comentado nosotros que era también superior al 60%, resistencia a ceftriaxona del 56%, a trimethoprim 58%, a eritromicina del 100%, afortunadamente sensibilidad a vancomicina del 100%, que es con lo que básicamente hemos estado manejando en combinación con una cefalosporina, nunca vancomicina sola, a pesar de que sea 100% sensible, sino siempre combinado con otro esquema antibiótico, así aparezca como de sensibilidad intermedia o resistente.
La distribución clonal se ha visto que todos pertenecen a un complejo clonal, el 320, que está asociado a multiresistencia, que es el mismo complejo que circula en Brasil, ya que estos son otros tipos de resistencia.